hermano, dice la palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo del 1 al 4. Dice así: y ahora, una palabra para ustedes, los ancianos de los ancianos en las iglesias. También soy un anciano y testigo de los sufrimientos de Cristo. Y yo también voy a participar de su gloria cuando Él sea revelado a todo el mundo. Como anciano, igual que ustedes, les ruego, cuiden del rebaño que Dios les ha encomendado. Háganlo con gusto, no de mala gana ni por el beneficio personal que puedan obtener de ellos, sino porque están deseosos de servir a Dios. No abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo, sino guíenlos con su buen ejemplo. Así, cuando venga el gran pastor Jesús, recibirán una corona de gloria y honor eterno. Se pueden sentar. Gracias. El catecismo cristiano, el catecismo cristiano es un resumen organizado de las enseñanzas bíblicas, de la fe, ¿verdad? Cristiana. Y normalmente hay preguntas y respuestas aquí para ayudar a aprender, a preparar y enseñar a vivir en fe en Cristo Jesús. Por ejemplo, quién es Dios, sobre la Trinidad, sobre Jesucristo y la salvación, sobre la Biblia, cómo explicar la Biblia, cómo aprender la Biblia, los mandamientos, ¿verdad? La oración, los sacramentos, la vida cristiana y la moral. Él no, en estos meses vamos a enseñarle a ustedes, ¿verdad? Personas que quieren aprender, quieren ser discípulos de Dios, de aprender la palabra de Dios. Y van a aprender mucho acerca de estos principios, porque tenemos que entenderlo para poder entonces predicarlo a los demás, ¿verdad? Eso es lo que Dios nos pide a nosotros como iglesia. Entonces, vamos a preparar esto para ustedes y es para que sea una buena obra, un desarrollo espiritual como discípulos que somos en Cristo Jesús. Entonces, mi responsabilidad como pastor de esta iglesia es tener un cargo sobre ustedes, es para alimentarlo con la palabra de Dios. Ese mi llamado, una responsabilidad que yo tengo tomando una autoridad, o mejor dicho, supervisando a ustedes sobre su bienestar. Quiero saber que ustedes andan bien, ¿verdad? Esa es mi responsabilidad de enseñarle la palabra de Dios. Y tengo que dar ejemplos de ser un discípulo de Dios. Tengo que dar ejemplos de ser una persona que ama a Dios, ¿verdad? Y yo tengo que vivir lo que predico. Ustedes se recuerdan muchos que dicen muchas cosas, pero no hacen lo que predican. Y es importante de lo que usted va a decir, lo va a cumplir, ¿verdad? Entonces, aquí, esto es interesante para nosotros de aprender, porque tenemos que ser ejemplo que Cristo vive en nosotros. Esa es la evidencia que tenemos que Cristo vive en nosotros por nuestro fruto. La recompensa que el pastor principal está hablando aquí en Pedro, Jesús, nos da a nosotros y a los pastores fieles, porque Pedro le está hablando a los ancianos y a los líderes y a los pastores de la iglesia, ya que ellos tienen conocimiento. Entonces, le está hablando aquí, ¿verdad? En base o no solamente en las predicaciones que ellos administran, que ellos le predican a aquellos oyentes, sino también en su ejemplo para el rebaño, para la iglesia. Cuando me dedico a la palabra de Dios toda la semana, en predicarle a ustedes, ¿verdad? Es que tengo una relación con Cristo. Porque si fuera una relación de otra persona o yo quiero formar mi perfil o hacer engrandecer a mi persona, hermano, no va a llegar lejos. Inclusive se va a notar en ustedes porque no va a seguir las normas correctas de lo que explica las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Entonces, es para tu bien que estamos, que yo estoy aquí, que ustedes están aquí, ¿verdad? Para recibir la palabra de Dios espiritualmente, de maneras
muy cercana o muy cercano a lo que dice las escrituras. Así el Espíritu Santo te confirma con certeza de lo que dice las sagradas escrituras. Mira, en Gálatas 4, versículo 19, Pablo le dice a la iglesia, oh mis hijos, mira cómo Pablo los llama a ellos, mis hijos. Dice, oh mis hijos queridos, siento como si volviera a sufrir dolores de parto por ustedes y seguirán hasta que Cristo se forme por completo en sus vidas. Hermanos, Pablo tenía un dolor en su corazón sobre la inmadurez espiritual y las imperfecciones que tenían ellos. Inclusive Pablo sentía el dolor cuando no demostraban, ¿verdad? Un carácter de Cristo. No lo demostraban. Inclusive era una madurez que le faltaban a ellos. Y Pablo tenía una responsabilidad en instruirle la palabra de Dios. Y entonces él lo dice como que fuera un parto, ¿verdad? Un dolor, un sufrimiento que él tenía mirando a ellos no tomar la palabra de Dios en seriedad. Y por eso que es que Dios dio las siguientes dones a las iglesias, hermanos. Usted se recuerda que Dios dice a través de Pablo, dice que Él ha llamado, le dio los dones espirituales a aquellos apóstoles, los profetas, los evangelistas y también a los pastores y maestros para preparar qué? Al pueblo de Dios. Por eso que le dio los dones. Inclusive en Efesios capítulo 4, versículos 12 dice, ellos tenían la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que, ¿qué dice la palabra de Dios? Para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique ¿a quién? La iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Eso es la responsabilidad del pastor, de los líderes, de instruir, de ser discipulado o discipular a aquellos creyentes, ¿verdad? Hermanos, es para la obra del ministerio de Cristo. Ustedes se recuerdan en Hechos capítulo 20, cuando Pablo se encuentra con los ancianos de Éfeso, inclusive cuando se encuentra con estos ancianos de Éfeso, en sus viajes que Pablo tomaba, él viajó para Asia, Macedonia y Grecia, él quería juntarse con ellos, ¿verdad? En un lugar llamado Mileto, ¿verdad? Porque no quería detener su viaje y ir para Éfeso. Inclusive Éfeso quedaba como 50, 60 kilómetros donde estaba Pablo y se reunió con estos líderes de la iglesia, estos ancianos. Y él se junta con ellos y es para exhortarles a ellos a través de la palabra de Dios, para que ellos entonces vayan a llevar el mensaje verdadero del Evangelio de Jesucristo a los demás en esa región. Hermano, mira la importancia aquí de instruir, de discipular. Pablo no frenaba su lengua cuando tenía que corregir a alguien o a decirle algo. Era como Jesús. Inclusive, el discípulo es una reflexión, ¿verdad? De lo que es Jesús. Entonces, cuando Jesús reprendía a los religiosos, no frenaba su boca, usaba un lenguaje fuerte para ellos, ¿verdad? Y Pablo no frenaba su lengua, es decir, la verdad con amor, siempre con amor. Pero hay personas que no estaban caminando en el Señor. Para ser un pastor, le quiero explicar, no es, de nuevo, estableciendo mi perfil o estilo o mi teología. No se trata de mi teología. Se trata de la teología, de la doctrina de las sagradas escrituras. Bien, iglesia, es así. Entonces Pablo les dice en Primera Corintios, capítulo 11, versículo 1, dice, y ustedes deberían, ¿qué? Imitarme a mí, así como yo imito a Cristo. Entonces, el ejemplo que yo le estoy demostrando aquí todos los domingos, toda la semana, adentro de la iglesia y fuera de la iglesia, que mis hijos te pueden decir, porque van a decir, papá, usted no se comporta como usted se comporta en la iglesia, en la casa. Tengo que hacerlo.
Eso es mi responsabilidad. Y Pablo le está diciendo, ustedes tienen que hacer lo mismo de lo que yo hago, porque yo estoy representando a Cristo. Y si usted ve mi caminar en Jesús, eso le va a traer influencia a ustedes. Se están siendo capacitados en el Evangelio. Entonces ustedes van a replicarlo a los demás. Amén, iglesia. Entonces, hermano, esto es aquí el discipular, duplicar personas, es decir, como ustedes representan a Cristo, así ellos pueden seguir a Jesús. Los ejemplos, de nuevo, los ejemplos tienen que estar presente en sus vidas. En Hechos capítulo 18, Pablo fue el padre, dice la escritura, el padre espiritual para los de Corinto, ¿verdad? La iglesia de los Corintios. Él fue el padre espiritual. Pablo le enseñó y era obrero de carpas, usted se recuerda, y él se dedicaba en predicar el evangelio en su región, en muchas regiones. En particular, él le habló a los de Corinto, ¿verdad? Permíteme explicarle aquí, ser discipulado, porque sé que muchas veces toman esa palabra, tiene que ser clases de discipulado, tiene que ser, y quiero enseñarle lo que significa el discipulado, qué significa esta palabra, ¿verdad? No es solamente la responsabilidad de los pastores, no es solamente, digo únicamente. Por eso Jesús mismo nos dio la gran comisión. Debemos discipular a todos, que es la gran comisión, y un discípulo aprende de su quién, de su maestro. Aprende de su maestro. Entonces, Mateo 28, 19, 20, ahí Jesús les dice a ellos que hagan discípulos, ¿verdad? A los demás. Hermanos, es nuestra obligación, no solamente para el pastor, no es solamente para el pastor. Ahora, los pastores son los que te enseñan el camino a esa verdad. Ese es mi trabajo, de enseñarle la verdad de lo que dice las escrituras. Tiene que obedecer a sus líderes espirituales. La palabra nos indica esto. En este caso, a tu pastor, ¿verdad? Yo soy su líder, yo soy su pastor. Mira lo que dice en Hebreos capítulo 13, versículo 17. Acuérdense de los líderes que les enseñaron la palabra de Dios. Piensen en todo lo bueno que haya resultado de su vida y sigan el ejemplo de su fe. Yo no sé si usted se recuerda la primera persona que depositó esa semilla en su corazón y le habló del evangelio. Yo me recuerdo quién fue mi mentor y ellos me estaban discipulando a mí. Ellos se dedicaban a enseñarme la palabra de Dios. Y mi trabajo aquí, hermano, como su pastor, es cuidar el rebaño. Este es el rebaño de Dios. Enseñar, predicar y ser un ejemplo para ustedes. Y otras cosas más que yo debo de hacer. Amarle a ustedes con amor. Y yo le amo a ustedes, le quiero decir. Mi esposa le puede decir, yo oro por ustedes día y noche. Cuando yo me arrodillo, yo oro por ustedes. Trato de memorizar todos los nombres, que no es fácil, pero trato. Y oro por ustedes. Y mi labor es enseñar el Evangelio de Jesucristo como su pastor. Debo actuar como un siervo de Cristo. ¿Sabe cómo Pablo lo escribe? Como un esclavo de Cristo, como un esclavo de Cristo. Hermanos, eso es lo que somos. Eso es lo que soy, un esclavo de Cristo, de Cristo Jesús. Mientras voy compartiendo el misterio del Evangelio a ustedes, del Evangelio de Jesucristo a ustedes, siempre siendo un ejemplo para ustedes. Y dejándoles saber que es Jesús, y quiero decirle, es solamente Jesús quien les da a ustedes y a mi persona el crecimiento. Solamente Dios. Como dijo Pablo en 1 Corintios 3:6, dijo, yo planté la semilla en sus corazones y Apolos la regó, pero fue Dios quien la hizo, ¿qué, iglesia?
crecer. Dios es quien nos da el crecimiento. Los pastores somos solo servidores, siervos de Dios. Dios es quien hace la obra en ustedes y en mi persona. Amén. ¿Cuánto dicen amén por eso? Hermanos, Pablo le explica a los corintios en la segunda carta, capítulo 6, que caminen en pureza, entendimiento, paciencia, bondad por el Espíritu Santo. Le explica a esta iglesia, porque le quiero indicar, eran, pensaba que ellos sabían, en otra palabra, más que Pablo, el maestro, y se daban que sabían de todo, de la palabra de Dios. Pero aquí, hermano, el amor sincero es lo que demostró la fidelidad de Pablo. Él los amaba a ellos y él los llamó mis hijos. Y así le quiero llamar a ustedes. Quizás algunos aquí que tienen más edad que yo, pero espiritualmente ustedes son mis hijos y tengo que cuidar a mis hijos. Amén. Entonces, aún Pablo, él entendió eso, el Evangelio de Jesucristo, y él estaba en su tiempo encarcelado, también sufrió mucho, pero él lo llamó, ¿verdad? Puro gozo para servir a Jesús. Él estaba aplicando a la iglesia, hermanos, sirviendo a Dios es puro gozo, aún en las pruebas, como dijo Santiago, aún en las dificultades, es puro gozo. Y él estaba expresando eso a la iglesia de los Corintios. Hermano, es así, ¿verdad? Es así que yo me siento por ustedes, es amor. Yo me siento esa alegría por ustedes cuando escucho que están aprendiendo la palabra de Dios, cuando comparten conmigo un pasaje de escritura, cuando me dan una explicación bíblica. Yo digo, wow, gloria a Dios. Parece que estoy haciendo mi trabajo bien. Porque ese es el propósito, ¿verdad? Yo me siento alegre, los amo en Cristo Jesús. Son mis hijos. Y en esa responsabilidad que un padre espiritual tiene para sus hijos, debo decirle la verdad, cuando no están caminando con Cristo. Prepárese. Si yo me acerco así, digo, hermano, ¿qué está pasando? Te vi por ahí, te vi por allí. No vengo para señalarte, no vengo para decirte otras cosas, simplemente vengo de restaurarte, de decirte que te amo tanto que no quiero, ni tampoco Dios, obviamente, que caigas en la tentación y en los peligros que te puedes separar de Dios. Amén, iglesia. Entonces, mi trabajo, corregir a mis hijos, a disciplinar a mis hijos. Y un padre espiritual, lo que él hace es, mira la palabra aquí, me fascina esta palabra, o menester. En otra palabra es reprender. Pero no, no es reprender, decir, mira, le voy a decir unas cuantas cosas y ya déjalo por allí. No, reprenderlo, pero es advertirlo, dale una advertencia. No vayas por ahí, no hagas esto, ¿verdad? Porque tampoco no va a permitir a un hermano, una hermana, seguir en el pecado. Entonces, ¿de qué? No estoy haciendo mi trabajo. Yo tengo que decirle la verdad. Hermanos, por igual a su familia, por igual a sus hijos, por igual a sus amistades. Usted no lo puede decir, ah, no va a cambiar, nunca va a cambiar, pero sin decirles nada a ellos. Tiene que decirle la verdad, ¿verdad que sí? Amén. No es para avergonzarlo, hermanos, sino para cambiar qué? Su comportamiento. Y es para el bien de ellos, para disciplinarlos a ellos, para que la vida de ellos y la nuestra sea mejor, es como discipulando a un hijo, como yo, su padre espiritual, discipulando a un hijo o una hija. Y es para guiar, hermanos, a la persona a qué, dice Pablo, al arrepentimiento. Porque sabemos, como dijo Pablo, me parece que en la segunda carta de Corintios, hacia los Corintios, que el arrepentimiento genuino es lo que trae a una persona ¿a qué? Al arrepentimiento. Al arrepentimiento. Entonces tenemos que corregir. No es para avergonzarlo, es para disciplinarlo, para que esté bien esa persona y puede llegar al arrepentimiento y allí va a llegar la redención, restauración y es como dice en Gálatas 6:1
que me fascina este versículo. Amados hermanos, si otro creyente está nominado por algún pecado, ustedes, la iglesia, nosotros, ustedes que son espirituales, deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y qué más y humildad. Y tengan mucho cuidado, dice la escritura, de no caer ustedes en la misma tentación. Hermanos, mi deber es confrontar a la persona en su pecado para que la persona venga al arrepentimiento, sin prejuicio aquí, ni condena, simplemente en restaurar mi hermano o mi hermana con amor. Amén. Porque el amor cubre unas multitudes de pecados. Amén. Entonces así podrán seguir, hermanos, el camino de Cristo y ser un discípulo. Y ser un discípulo. Pero no como los líderes. Ustedes se recuerdan esto cuando estaba estudiando esto. Digo, wow, pero estos líderes. Pero no como los religiosos líderes de lo que llama las escrituras los fariseos. En Mateo 23, donde Cristo los reprende por querer ser lo más reconocidos, ellos les hablaba sobre la ley de Moisés, usted se recuerda, y querían que todos lo seguían a ellos, pero ellos no los participaban, no lo practicaban. Ellos no los practicaban. Estaban hablando de la ley de Moisés, que tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro. Querían orar en frente de la sinagoga, orar en frente de las personas, ayunar notablemente para que el pueblo se dé cuenta que están ayunando. Pero entonces no practicaban lo que decía las sagradas escrituras. Mira, me fascina como Jesús le dice a ellos aquí, los reprende a ellos y sus ejemplos, hermanos, sus prácticas no eran conforme a la voluntad de Dios. Y sus ejemplos eran muy claros aquí. Ellos, eh, y que quiero decir algo aquí, hermano, porque cuando estaba leyendo esto, y dije, wow, qué comportamiento. Porque pretendían ser, escuchen bien, padres espirituales para ese pueblo. Ellos pensaban que ellos eran los padres espirituales. ¿Y qué es lo que demostraban aquí, hermanos? Como dijo el Señor, en otras palabras, eran siervos del mismo diablo. Ellos estaban sirviendo el mismo diablo. ¿Ok? Cuando un padre espiritual o una madre espiritual dedica tiempo con la persona, es la palabra de Dios que transforma. Se lo sabemos. Usted le puede decir a una persona un consejo, consejería. Yo siempre le digo esto en la consejería. Yo le puedo aplicar, si la persona no tiene un conocimiento de Cristo, no está en Cristo, conoce a Dios, le va a entrar por aquí, le sale por allí. Y va a ser el compromiso de la consejería para salirse de la suya, porque la mujer le dijo, tiene que ir a la consejería del pastor. Hermano, tiene que ser una persona que se entregue su vida a Cristo. Amén. Entonces, Santiago, mira qué interesante, capítulo 1, versículo 18, dice, Él por su propia voluntad nos hizo, ¿qué iglesia? Nacer de nuevo por medio de la palabra de verdad que nos dio y de toda la creación, nosotros llegamos a ser, ¿qué? Su valiosa posesión. ¡Wow! Qué bonito. A través de la palabra de Dios, el rebaño de Cristo somos nosotros. Amén, iglesia. Y somos su posesión, la posesión de nuestro Dios. Hermanos, es por la palabra de Dios que somos sus discípulos, que somos los discípulos de Dios. Hemos nacido de nuevo por la obra de Dios. Somos instrumentos de Dios. De nuevo, ¿por la qué? La predicación del evangelio. Amén, iglesia. Cuando Pablo llegó a Corintios, muchos recibieron a Jesús en esa ciudad. Leemos la historia. Pablo fue el instrumento de su salvación, de la salvación de muchos allí. La obra que trajo qué? Convicción a aquellos oyentes de cómo vivían ellos. ¿Y qué llegó después? El Espíritu Santo a morar en ellos. Y después dice la palabra de Dios que se bautizaron muchos de ellos también.
santo se convirtieron en Cristo Jesús, conforme a Juan 16, donde habla que muchos llegaron a través de la palabra de Dios y fue el Espíritu Santo que transformó sus vidas. Hermano, el Espíritu Santo comenzó a trabajar en ellos. La regeneración, en otra palabra, nacieron de nuevo. Amén. Lo que dice Juan en capítulo 3 y también cuando lo habla en capítulo 1. En Romanos capítulo 1, versículo 16, mira lo que dice aquí. Pablo dice, pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es que, iglesia, poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primero y también a los gentiles. Cuando el apóstol Pablo le envía la carta a los Corintios, en 1 Corintios capítulo 4, les dice, sean imitadores de mí. Eso es lo que Pablo le dice a ellos. Sean imitadores de mí, porque Pablo vivía el ejemplo de Cristo. Amén. Mira lo que dice aquí, 1 Corintios capítulo 4, versículo 15 a 16. Pues, aunque tuvieran 10,000 maestros que les enseñarán acerca de Cristo, tienen solo un Padre espiritual. Pues me convertí en su Padre en Cristo Jesús cuando les prediqué la buena noticia. Así que les ruego que me imiten. Hermanos, quizá ustedes han escuchado muchos maestros, pero cuando se predica la verdad de la palabra de Dios y el fruto es notable en su vida, hermano, su Padre espiritual es tu servidor, ¿verdad? Porque ustedes están haciendo, están recibiendo, están viviendo. Yo lo estoy discipulando en la área de Cristo. Hermano, esto es lo que hace un padre espiritual, un pastor o una persona que discipulas a las demás o las demás personas. Invierten en ellos. Escuchen bien, eso es lo que hicieron conmigo. Toda la semana mi pastor ya está con el Señor. Él llegaba a mi casa todas las semanas. Él estudió en Columbia University, muchas universidades, él salió de drogas y él llegaba a mi casa y dice, un día usted va a saber lo que Dios va a hacer en tu vida. Y él toda la semana llegaba para prepararme. Entonces, eso es lo que debemos de hacer. Esa es mi responsabilidad. Y la responsabilidad, cuando ustedes son discípulos de Dios, de hacer lo mismo a su familia, a sus hijos y los demás. Hay que invertir en ellos, ¿verdad? Para que sean discipulados. Un verdadero discípulo de Cristo es mientras te ven a ti como ejemplo, de nuevo. Cómo te ven a ti, cómo está viviendo tu vida. ¿Lo está viviendo en Cristo? ¿Fuera de Cristo? Va a ser notable. Otro punto aquí. El discipulado. Tienes que ser ejemplo en 1 Corintios capítulo 4, versículo 16. Pablo le explica a los corintios de nuevo que sean imitadores de él, ¿verdad? Y eso es lo que debemos de hacer. Entonces dicen también, te ruego que me imiten a mí y también que sigan a Cristo, porque si están siguiendo a mí, van a seguir a Cristo, porque yo estoy dando un buen ejemplo. ¿Cómo seremos un buen discípulo? Por la manera que vives tu vida en Cristo Jesús. ¿Cuánto dicen amén por eso? Mira qué interesante. En Antioquía, Siria, es donde fueron llamados por primera vez cristianos. Eso se encuentra, aquellos que les gustan estudiar la Biblia, en Hechos capítulo 11, versículo 26. Lo pueden leer a su tiempo. Y eso significa que son seguidores de Cristo en su contexto significa tú y yo somos Cristo pequeños. Eso es lo que significa que, por ejemplo, somos seguidores de Cristo. Cristo es nuestro pastor, que dice la palabra de Dios, nuestro pastor grande, principal. Entonces, nosotros seguimos a Cristo y somos Cristo pequeños, porque estamos caminando en Cristo y cuando nos ven a nosotros, ven a Jesús en nosotros y cuando proclamamos el Evangelio, dicen, ese es un cristiano. ¿Ok? Entonces, en otra palabra, somos imitadores de Cristo Jesús. Al cristiano, los discípulos como seguidores de Jesús, distintos de judíos y gentiles.
Era una identidad en ese entonces compartida en Antioquía entre creyentes judíos y gentiles. Los cristianos eran conocidos como un grupo, ¿verdad? Centrado en Cristo. Como hoy día nosotros somos cristianos, estamos centrados en Cristo Jesús, en su palabra. Entonces, no solo como una secta del judaísmo. El nombre cristiano implica aquí, hermano, vivir como Cristo vivió, vivir en Cristo, vivir como Cristo, predicar a Cristo y representarlo en la sociedad. Esto es nuestra responsabilidad, no solamente para el pastor. Y tenemos que hacerlo públicamente y privadamente. Esto es integridad sin hipocresía. Tienes que modelar como Cristo y por igual enseñarles a sus hijos y a los demás. Yo me, mira, hay personas que quieren discipular a sus hijos. No hagan esto, no vaya a tomar, tienen por ejemplo 19 años o 21 años, que son adultos ya, y dice, no tomen alcohol, no se emborrachen, porque eso puede, es un pecado, eso puede destruir tu vida. Y están en casa emborrachándose. ¿Qué ejemplo? Entonces usted no puede a decirle a tu hijo que haga una cosa que usted no lo practica, ¿verdad? Porque se va a reflejar en tu conducta. En la conducta de usted se va a reflejar en tus hijos. ¿Verdad que sí? Eso es una realidad. Si están en Cristo, dirán la gente, escuchen bien, que lo han dicho a mi persona y a mi esposa, si están en Cristo, dirán la gente, wow, o a ellos mismos, sus padres te criaron bien. Yo me imagino que sus padres son cristianos, ¿verdad? Porque refleja a los padres. Los hijos reflejan al padre. En esta palabra, el padre está instruyendo al niño en la parte espiritual. El padre espiritual está instruyendo a sus hijos. Y es una reflexión que somos de Cristo. Amén, iglesia. Así es. Mira, Juan 15, versículos 5 a 6, dice, ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos, ¿qué dice la escritura? Producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón por quemarlas en el fuego. En otra palabra, no sirve para nada si no estás en Cristo. Y el último punto aquí, el discipulado es un discípulo o un discípulo que enseña la verdad de la palabra de Dios. Pablo le está dirigiendo aquí, les dirige estas cartas a los de Colosenses. No sé si usted se recuerda, y lo mantuvo en sus oraciones por el crecimiento. Esto fue una iglesia que de verdad estaban creciendo en la palabra de Dios, querían más de la palabra de Dios. Y Pablo le escribe una carta, le dice a ellos que lo mantuvo en sus oraciones por el crecimiento en Cristo. Ellos fueron discipulados aquí, hermanos, por un señor que estaba colaborando con Pablo y se llamaba Epafras. Y mira, no sabemos si Epafras fue un discípulo de Pablo, pero estudiando la Biblia, mirando bien, y dice que era una persona que estaba ayudando a Pablo, me imagino que fue así. Pablo le instruyó a Epafras. Él fue el discipulado por Pablo y probablemente fue su discípulo. Entonces, este servidor de Cristo capacitó a las iglesias, a la iglesia de Colosenses. Mira aquí en Colosenses capítulo 1, versículos 7 al 10. Mira lo que dice aquí. Esta misma buena noticia que llegó a ustedes ahora corre por todo el mundo, da fruto en todas partes mediante el cambio de vida que produce, así como les cambió la vida a ustedes desde el día que oyeron y entendieron por primera vez. ¿Qué es la iglesia? La verdad de la maravillosa gracia de Dios. Dice así, versículo 7. Ustedes se enteraron de la buena noticia. ¿Por medio de quién? Epafras. Nuestro amado, ¿quién?
colaborador, ¿verdad? Él es un fiel servidor de Cristo y nos ayuda en el nombre de ustedes. Nos contó del amor por los demás que el Espíritu Santo les ha dado. Dice así. Así que desde que supimos de ustedes, no dejamos de tenerlos presentes en nuestros corazones, en oraciones, perdón. Le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. Entonces, la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor. En sus vidas producirán toda clase de ¿qué, iglesia? Buenos frutos. Mientras tanto, irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. Hermanos, esto es lo que debemos abrazar. La palabra de Dios en crecimiento y da buen fruto. Los pastores tienen que enseñar. Mira, usted me excusa, pero yo no entiendo cómo pastores tienen una pantalla. El pastor no está ahí, es una iglesia que le llaman iglesia de vidrio. Y está en un lugar con una pantalla y el pastor está en África y todos los domingos vienen miembros a esa iglesia y no está el pastor allí. Y están mirando una pantalla y están escuchando al pastor a través de una pantalla. Todo los fines de semana. Hermanos, deben de tener contacto con su pastor. Deben estar tu pastor presente para enseñarle la palabra de Dios, de pastorearle a ustedes. No un pastor que está en una pantalla, ¿verdad? O un solo lugar. Tenemos que duplicarnos de instruir. Si Dios lo permite, vamos a tener pastores asociados a nuestra iglesia. Otros pastores que cuando no estoy presente, van ellos a hacer lo mismo de lo que yo hago, porque yo soy su padre espiritual. Le ha enseñado, ha discipulado a ellos. Amén, iglesia. Así es. Entonces los pastores tienen que enseñar la misma verdad de la palabra de Dios. La palabra de Dios no cambia. Pablo le dijo a la iglesia de Corintios que la manera en que él sigue a Cristo Jesús es enseñando en todas y las iglesias, en todas partes, es el mismo evangelio. El evangelio no cambia, iglesia. Es lo mismo, es lo mismo. Amén. La verdad de las buenas noticias. Pedro lo mencionó aquí, o lo menciona a la iglesia, a los creyentes, judíos y gentiles, quien estaba disperso. Usted se recuerda en la primera carta de Santiago, estaban dispersos por la persecución. Y mira lo que le dice a ellos, a la iglesia, en primera de Pedro, capítulo 2, versículos 2 a 3, a los cristianos. Como bebés recién nacidos desean con ganas la leche espiritual. ¿Cuántos de ustedes desean la leche espiritual con ganas? Amén. Dice así, para que crezcan a una experiencia que plena de la salvación. Pidan a gritos, dice la escritura, ese alimento nutritivo ahora que han probado la bondad de Dios. Hermanos, esto es nuestro deber de buscar más de esa carne. Usted se recuerda, había algunos que estaban masticando, estaban tomando leche, no estaban masticando carne. Y Pablo dice, pero ¿cómo usted, cómo piensa que le voy a entrar cosas más grandes de Dios mientras ustedes no entienden nada? Ustedes están todavía tomando leche. No les puedo dar carne. Entonces tenemos que nosotros tomar la responsabilidad de aprender las sagradas escrituras. ¿Cuándo van a tomar la responsabilidad de tomar la palabra de Dios en seriedad? Vamos a ver, levanta las manos, todos. Qué bueno, qué bueno. Entonces, hermano, tiene que tener la mente de Cristo para ser un buen discípulo también. Tienes que saber cómo piensa Jesús en lo que está revelando en su palabra, en las escrituras. Tienes que tener una mente renovada en la verdad de la palabra de Dios y tienes que amar la verdad y abrazarla. Eso te va a transformar, iglesia. Amén. Si se puede poner sobre sus pies. Hermanos, esto es tan crucial y tan importante,
importante para nosotros y el desarrollo que tenemos en Cristo Jesús para entender esto. Yo quiero que apunten en sus celulares, primero de Timoteo, capítulo 4, versículo 13 al 16. Y Pablo instruyó a Timoteo, ¿verdad? Era un hijo de Pablo. Y hermano, eso, ¿verdad? Conlleva disciplina, lo que él le dijo. No se lo voy a leer porque son varios versículos, pero quiero que apunten ahí en su tiempo de estudio y lean esto. Porque aquí nos conlleva disciplina la doctrina, en las enseñanzas y la conducta, es como tú vives tu vida. En eso tendrá la plenitud de Cristo. Hermanos, por eso la gente se dan cuenta que eres un discípulo en Cristo. Y para concluir aquí, para nosotros discipular tenemos que hacer réplicas o duplicados de nosotros mismos, porque somos discípulos de Cristo. Duplicados. ¿Cómo se llama cuando usted clona otra persona? Clonar a otra persona, ¿verdad? Clon. Eso es lo que tenemos que hacer a los demás en Cristo. Y por eso es que primera de Corintios 4:17 dice, por esa razón les envié a Timoteo, mi fiel y amado hijo en el Señor. Él les recordará la manera en que sigo a Cristo Jesús, así como lo enseñó en todas las iglesias, en todas partes. Mira, los corintios esperaban a Pablo. Y Pablo, usted tiene que leer todo ese capítulo. Y Pablo le dijo a ellos, ¿sabe qué? Yo no tengo que estar presente, porque yo mando, en otra palabra, un duplicado de Pablo, que es Timoteo. Y yo lo tengo confianza a él, porque lo que él le va a enseñar es de parte de Dios. Amén. Y esa es la actitud que tenemos que tener y la enseñanza para ser buenos discípulos de Dios. Amén. Entonces, hermanos, estamos duplicando, haciendo discípulos a los demás. Tenemos una responsabilidad de aprender la palabra de Dios y yo tengo una responsabilidad de enseñarle la palabra de Dios. Entonces, quiero terminar con esto y vamos a alabar a Dios juntos. Quiero, vayan conmigo a Mateo 28, versículos 19 y 20. Este va a ser como el juramento, el compromiso que le vamos a hacer a Dios. Y vamos a leerlo todo juntos. ¿Qué le parece? Amén. ¿Estamos de acuerdo de ser un compromiso con Dios? Amén. Vamos. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado y que tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre, gracias. Ya entendemos, Señor. Tenemos que ser discípulos de los demás. Señor, vamos a discipular. Vamos a aprender. Vamos a ser ejemplos de lo que tu palabra nos dice. Y gracias porque hoy hemos tomado este compromiso. Hemos, Señor, dedicado nuestras vidas a ti, Señor, de evangelizar, de hablar de las buenas noticias de tu palabra. Y hoy presento a la congregación delante de ti, en el nombre de Jesús.